Adelante, ya sabes. Los límites de la democracia son efectivamente los límites de la frontera de cualquier país. Esto es algo que hay que tener en claro. Efectivamente hay extensiones de la democracia, pero es de dentro hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. La cuestión que nos atañe el día de hoy, en realidad, es si se les daría representación federal a los mexicanos que radiquen en el exterior. Esta es la esencia de la moción, por lo tanto me dedicaré a explicarla efectivamente. En sí, la moción trata sobre la posibilidad que tengan los mexicanos para ocupar puestos públicos de representación federal internos. No se trata de negarles sus derechos, no se trata de negarles su condición de mexicanos, sino de que tengan la posibilidad de ocupar puestos de nivel federal para representarse aquí en México, en el extranjero. Esto es lo que nos ocupa el día de hoy. Por lo tanto, impugnamos la definición de la contraparte acerca de representación federal. Esto se va a referir específicamente a puestos electos que representen efectivamente como el Ejecutivo o el Legislativo. Definido esto, sobre ese punto, adelante. Sin embargo, vemos que la esencia del Estado es precisamente, de una democracia representativa, es que yo no tengo que ser el gobierno para ser representado, yo puedo ser representado por alguien más. El punto de esto es que todo el discurso del primer ministro se centró en los derechos y las obligaciones que tienen los mexicanos en el exterior, no sobre la posibilidad que tengan los mexicanos en el exterior de efectivamente ejercer un puesto o un cargo público dentro de México estando en el exterior. Por lo tanto, la carga probatoria de la oposición se definirá específicamente en demostrar que no es una posibilidad o no es viable en las condiciones actuales para llevar a cabo la acción de la moción. Ahora procederé a refutar los argumentos de la oposición. En primer lugar, hablan de una condición de igualdad. Mencionan que no son representados por el gobierno en donde viven, que no tienen forma de incidir en las políticas públicas y que el Estado mexicano lo pueda hacer, y aquí es cuando proponen un mecanismo muy ineficiente por medio de las embajadas. En sí, este argumento está completamente deslindado del centro del debate debido a que tiene una condición igual. Un mexicano que radica en el exterior puede ejercer su voto directamente en la embajada, pero no puede realizar una campaña o nominarse para un puesto de cargo público federal por medio de una embajada. Por lo tanto, queda que su mecanismo no es efectivo. Adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede hacer campaña dentro de una embajada y que llegue a los medios? Efectivamente, eso me lleva, gracias, a mi primer argumento, que es el de la inoperabilidad. Esta oportunidad, por decirlo así, es completamente inoperable. Pero abundaré después en esto. Ahora procederé al segundo argumento, en el que nos hablan que hay la posibilidad de que la gran mayoría de los mexicanos salgan de su nación para mejorar el país, sobre las remesas, sobre ir a estudiar, pero le olvida a la contraparte que de este lado de la frontera también hay sueños, también hay posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hace que pese más la posibilidad de que alguien que está radicado en el exterior pueda ejercer un puesto público en México? En sí, se va a consolidar la democracia y se va a mejorar México con extranjeros, con mexicanos trabajando en el extranjero o estudiando en el extranjero, quizás, pero esto no tiene ninguna relación directa en por qué merece una representación a un radicado en el exterior. Es suficiente, gracias. Dada esta falta de nexos causales entre lo que está explicando la Casa de Gobierno y la moción, no hay una relación entre la línea argumentativa y lo que en efecto propone la moción. Ahora procederé a mi carga argumental, o a mi proyecto argumental. El primer argumento habla de la inoperabilidad. Efectivamente, hay muchos mexicanos en el exterior, pero no hay una forma viable u operacional de que las instituciones mexicanas puedan efectivamente hacer que esos mexicanos en el extranjero, dispersos y siendo muchos, ejerzan directamente la política interior. No hay forma de que los ciudadanos tengan apertura, ni acercamiento, ni que las instituciones tengan la posibilidad de estar en un contacto constante para esto. Entonces,
¿Cómo? Imaginemos simplemente, ¿cómo podríamos nosotros como mexicanos votar por un candidato, presidente, senador o diputado que esté radicando en Estados Unidos y que esté haciendo campaña en Estados Unidos y que esté haciendo propuestas en Estados Unidos, en una realidad completamente ajena a la que realmente acoge a México? Es suficiente, ni se para. ¿Qué me lleva a esto? Al segundo argumento sobre el interés legítimo. Realmente, ¿cuál podría ser el interés de estas personas que efectivamente están radicando en el exterior? Hay una razón por eso. El poder llama. Y salieron del país por alguna razón. Aquí no se está hablando ni de quitarle su condición de mexicanos, ni de mermar sus derechos o obligaciones, sino se está hablando de que ellos en el extranjero tengan forma de ejercer un cargo público, aún habiendo 111 millones de mexicanos en el interior que también tienen ese derecho y lo tienen mucho más porque están dentro del ámbito nacional. Y, por último, voy a mi tercer argumento que será explicado y desarrollado por mi vicelíder de la oposición, el cual es que México actualmente está en una crisis democrática. En México, internamente, las instituciones han sido débiles y han sido ineficientes en, por lo menos dentro del territorio nacional, ejercer una democracia efectiva. En las elecciones pasadas de intermedias, hubieron más del 50% de abstenciones. ¿Por qué abrir esto si internamente no hay forma de solucionar estos problemas? Entonces, la condición de la ciudadanía actual no da lugar a que haya forma de esto. El derecho romano en sí reconocía el derecho de los ciudadanos romanos y de los ciudadanos romanos que están en el extranjero y de los extranjeros. Es prácticamente lo mismo porque ejercer el voto en el extranjero es completamente viable y no se están mermando sus derechos ni su igualdad como lo propone la contraparte, sino que efectivamente no hay forma viable operacionalmente de ejercer este tipo de cambios en el estatuto. Asimismo, no hay forma viable de que haya un interés legítimo por parte de estas personas y hay una crisis democrática interna. Estos tres argumentos demuestran la moción y realmente el problema que acoge es mejorar la condición actual de la democracia. Gracias, Juan. Bien, terminado el discurso del primero de oposición, segundo de gobierno, adelante.